¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Pues bueno, vamos. Oh, Muchas buen gracias. día, Yolanda. Muy Aquí buenos estoy días. listo. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio, queridos participantes. Con esto cerramos el taller de la Semana del Contenedor con la cápsula de Jorge, con la presentación de Jorge, que nos va a dar unas reflexiones bastante interesantes sobre los contenedores de 53 y 40. Así fue como empezamos en una plática, Jorge y yo, vía telefónica, sin saber que llegaríamos a tanto. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Si quieres apagar tu cámara, ahorita que alcances a entrar. Pues bueno, les voy a platicar. Jorge Mendoza nos acompaña. Él es, dime una cosa, Jorge, ¿cómo se pronuncia correctamente tu apellido? Mendonza. Es una Men- Z antigua. Exacto, es que nos hacía mucho ruido, eso no se usa ya mucho, ¿no? Entonces no entendíamos. Mendoza. Y todos decimos Mendoza porque es así acá el apellido como más común. Entonces, pues bueno, debes estar acostumbrado, mi querido Jorge de Mendoza. Es especialista en política y planeamiento de transporte por la Universidad de San Martín. Desde 1980 se introdujo en la temática ferroviaria y trabajó en gestión y desarrollo de redes de telefonía fija. Desde 1989 trabajó en propuestas de perseveración del suelo ferroviario para el futuro y uso de la logística, y desde el 2000 trabajó en puertos, y en 2008 detectó a las esperas del automotor, detectó que esperas del automotor generaban pérdidas equivalentes a 330 camiones y semirremolques cada 10 millones de toneladas por año. Esto lo llevó junto a otros técnicos a la búsqueda de soluciones, hasta que lograron una nueva manera de entender el intermodalismo, y sobre todo en Argentina. Y en 2017, junto con otros técnicos, empezaron y funcionarios empezaron a fundar AIMAS, que es lo que hoy pues, representa Jorge. La Asociación de Mercosur es América del Sur. Ellos están pues, yo les decía hace ratito, un símil de ANTI, pues es como la YAN en Estados Unidos, ANTI en México, para Argentina es AIMAS. Pues un gusto tenerte y que también estén tan interesados en el intermodalismo como tanto como nosotros en esta parte del continente. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Adelante. Gracias a ti, Yolanda, y a todos por la presencia. Podemos resumirlo en esto. AMTI y la IANA se crearon en una cultura que ya funcionaba el intermodal, pero que había que generalizarlo, normatizarlo, armar las mesas de acuerdos. En nuestro caso, tuvimos que crear una organización con un título grandilocuente para tratar de hacer entender el intermodalismo, que luego empieza a funcionar, y algún día haremos lo mismo que AMTI y la IANA, ¿sí? Es un esfuerzo contracorriente, porque todo ya existe, todo ya funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Sí? Y en Claro. eso, y en eso acá viene, creo que el principal descubrimiento que hicimos con Federico Weinhold, que es uno de los fundadores de la organización y muy estudioso de la cuestión intermodal de Estados Unidos. Creo que lo que alcanzamos a entender es que hay una logística en el territorio de Estados Unidos, contagiada a México y Canadá, en que el mundo dice es la mejor del mundo, pero nadie lo copia. Y por todas las relaciones e intercambios de los últimos meses con América del Norte, alcanzamos a comprobar que pareciera que nadie se da cuenta que pueden contagiar al mundo de lo que tienen. En las reuniones de intermodal, hoy me contaba un colega, suelen suceder que por un lado están los terrestres y por el otro lado los marítimos, pero el título es uno solo, intermodal. ¿Cuál es el problema? Bien, ahí está nuestro pequeño descubrimiento. Es una cultura que definió los parámetros desde la década del 40 dentro de Estados Unidos. El mundo desde el contenedor tomó la posta, lo escribieron europeos, lo llamaron multimodal. Si ustedes van a la Asamblea de a la ONU, en 2016 se encontraban 4.000 documentos que citaban multimodal y solo uno que decía intermodal. Justo un acta escrita, registrada, pero nunca votada encima. ¿Sí? Bueno, a partir de ese dato empezamos a ver que había algo. Bien, el mundo logístico generalmente funciona
con lo que se crea e inventa en Estados Unidos, pero se normatiza con las restricciones de Europa, en los tamaños, en las funcionalidades y demás. Bueno, hay algo muy bestial en todo esto, que es un tren de contenedores en doble estiba de 53 pies, de 2.700 metros de largo, ocupa una vía. Para hacer exactamente el mismo tránsito en Europa, con el modelo de trenes que tienen, en simple estiba, 500 metros de largo, y contenedores de 40 pies, necesitan 3 vías. Hay algo que analizar. No es el 0,5 mejor. No, es el 66% mejor. Mejor dicho, el triple. ¿Está bien? Entonces, bueno, a partir de aquí arranco con la presentación. Les quería mostrar este número bestial y este contraste cultural que es muy extraño, pero no pudimos encontrar ningún lugar que se discuta. Vamos con mucho cuidado, porque pareciera que somos los primeros y podríamos estar equivocándonos. El número que conté recién es como que muestra que quizás en algo no nos estamos equivocando. 3-1. ¿Sí? Bueno, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Ahí voy. Bien. A ver. Perfecto, ¿ahí se ve? Sí. Sí. Bien, bueno, nuestra organización se fundó tal cual como dijo Yolanda en 2017, cuando encontramos que todo lo que veníamos haciendo entre distintos técnicos, algunas cámaras, algunas empresas, necesitaba un espacio común, una mesa institucional para empezar a divulgar esto. Nos dimos cuenta que por más buena que parezca la idea, necesitábamos seguir aprendiendo, especialmente de la otra parte, de cómo recibía esto, ¿sí? Entonces no podíamos ir a una propuesta mágicamente científica perfecta, en un mundo en el cual consideraba que estaba todo en condiciones. O que todo esto era, y un detalle, que todo esto era algo para Estados Unidos, no para el resto del mundo. ¿Sí? Nos lo han repetido muchas veces. Bien. ¿No pasa? Sí. Bueno, primero que nada le agradecemos a AMTI, en nombre de la Comisión Directiva de AIMAS y de todos los socios y colaboradores, por este espacio, y por supuesto hacemos extensivo el agradecimiento a todos los patrocinadores que ayudan a la AMTI para que la Semana del Contenedor sea posible. Les comento que si bien varias de las organizaciones que están acá en esta filmina venimos trabajando hace tiempo, desde octubre del año pasado fue clave el compromiso de la Confederación de las Pequeñas Empresas de Argentina, de la Federación de Transporte de Carga, las dos cámaras locales de transporte y la de las pymes de Bahía Blanca, que nos apoyan en todo esto y que nos ayudaron a llegar y empezar a conversar con AMTI y con Canacar, en la cual las dos nos empezaron a apoyar en esta iniciativa desde el año pasado. O sea, acompañarnos, ir juntos en este camino que entre todos estamos aprendiendo. Hay otros más, ahora de Perú, de Chile, de Uruguay, que se van sumando. Bien, el que fue CEO alrededor del año 92 de la AT&T, escribió en una revista del ambiente de telecomunicaciones y tecnología, que cuando se sentó en la silla de la cabeza de una de las empresas más innovadoras y más grandes del mundo en materia de desarrollo tecnológico de telecomunicaciones y de servicios de telecomunicaciones, que cuando él ingresó en 1958 como junior, el que lo recibió le dijo, mira, los teléfonos son negros y el servicio es monopólico. Se sentó en una empresa años después en la cual los teléfonos eran de todos colores y las redes eran en competencia. ¿Sí? El ferrocarril pasa lo mismo y con los contenedores también. Los contenedores son de la naviera. ¿Por qué no pueden ser también de otros? En todo caso, esta pregunta tiene una respuesta en América del Norte, en los 3 países, y ahora también en Brasil, que acaba de comenzar con el 53 pies, con propiedad de la empresa, de empresas del origen de camión que también están en ferrocarril. Entonces, hoy lo que tenemos enfrente
es un desafío similar y análogo incluso en el modelo de crecimiento de esta multiplicidad de actores hacia una especie de la Internet de las cosas. Esto sería un 5G de la logística. Sería que el modelo de Estados Unidos se contagia al mundo, la forma de jugar de todos los actores, ¿sí? En la filmina, en la foto que está a la derecha, ustedes están viendo contenedores que en la mayoría son de empresas de camiones o ferrocarriles. Alguno es de comercio exterior de navieras. No es para reemplazar, sino que es para complementar. Entonces vamos a esta evolución. Todos sabemos la historia del desarrollo de Malcolm McLean, del contenedor, por eso la Semana del Contenedor de AMTI, estamos festejando el 66 aniversario. Para nosotros, lo que inventa no es el contenedor, que ya estaba inventado hacía décadas, de distintas formas, se utilizaba privadamente entre empresas ferroviarias y demás, pero nunca en forma generalizada. O sea, el concepto estaba, pero no estaba como lo implementa, de la forma que lo implementa Malcolm McLean, especialmente dándole formalidad, la primer formalidad al intermodalismo, ¿sí? Fue el negocio del camión que se subió al barco, solo que por las leyes antimonopolio la caja tuvo que ser de propiedad del barco, ¿sí? Bueno, así nació ese concepto, parece irrevocable, del contenedor de la naviera. Bien, en los años 60 se definió el contenedor estándar en base a los camiones que había, de 12 metros, 13 metros, de 10 metros según los países. Ese contenedor, hace 52 años, se definió con el tamaño de los camiones de hace 2 años. Los barcos de hoy son varias veces más grandes que los de aquella época, igual que los camiones, igual que los vagones ferroviarios. Algo no encaja en el tiempo con esto, ¿no? Bueno, todo eso, desde hace medio siglo, permitió formar lo que hoy tenemos. Bien, ¿qué sucedió entre tanto? En la burbuja, sin desmerecerlo lo digo, pero en la burbuja de Estados Unidos. La logística de la década del 70, desde los 60, estaba quebrando, especialmente porque su troncal, el ferrocarril, no encontraba la forma de funcionar. Bueno, luego de varios experimentos, golpes y demás, la Stagger Act, aquella decisión que hoy la festejan todos los años con la Feria Intermodal de la IANA, cambió el modelo, sacó viejas leyes antimonopolio equivocadas y permitió un nuevo juego en el ferrocarril, especialmente con el camión, alianzas y demás. Bueno, aquello, junto con el camino de la estandarización, que solo fue posible por esa cultura, por ese trabajo transversal, federado, entre cámaras, empresas, estados, públicos estatales y de todos los estados, ¿sí? Durante 10 años llegaron a desarrollar cuál era el objetivo de la dimensión del semirremolque y del contenedor, 53 pies. Bien, eso es lo que hoy tenemos. Tenemos el contenedor de camión que se subió al tren y hace 2 meses regularmente se subió a los barcos. Ahí está la foto de FedEx, ¿sí? En realidad de UCM, que estableció el primer viaje regular de lo que denominamos desde AIMAS como una línea blanca. O sea, una línea naviera en la cual la marca de lo que va arriba es cualquiera, ¿sí? ¿Acaso en la foto del lado del ferrocarril no tenemos que va cualquiera? Es como que Estados Unidos tiene ferrocarriles blancos. Arriba van los negocios de montones de operadores logísticos, especialmente camioneros, además de los negocios del ferrocarril, ¿sí? Ese es el modelo que es absolutamente distinto al del barco, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a los datos de Estados Unidos. El 50% de los vagones movilizados en el 18 fueron de cargas de graneles y el 50% de intermodal, ¿sí? Dentro de ese intermodal, 2/3 fueron domésticos, 1/3 de comercio exterior, en el cual además estaban Canadá y México, con 53 pies. Entonces, hay un mundo del estándar oceánico y otro mundo que es el estándar de 53 para el comercio exterior. Solamente de Estados Unidos, Canadá y México. Bien, a los números, ¿sí? Con un gran signo de pregunta porque uno a veces encuentra números que son un poco disímiles, pero en general
Hay 379 millones de viajes de contenedores de Teus al año 2017. Si ustedes buscan, va a decir 758. 758 porque suman en todos los puertos, ¿sí? Es como que un camión lleva 2 camiones. No, es uno solo que tiene origen y destino. Bien, si los datos del Banco Mundial no están mal, son 379 millones de viajes de Teus al año 2017. Solo en Argentina, el movimiento de cargas generales, haciéndolo equivalente a Teus, tanto vacíos como llenos, ronda los 66 millones de Teus al año 2017. Comercio doméstico, ¿sí? Fíjense la relación. Imagínense países bien desarrollados. ¿Cuánto será ese movimiento frente al movimiento oceánico de cargas generales? Entonces, en nuestro país, Argentina, lo tomamos como referencia, pero vemos que es repetible, por cada 30 paletas de comercio interior, repito, cargadas y vacías, equivalentes, hay una paleta de comercio exterior. Y de esa paleta de comercio exterior hay 2 quintos en los puertos y 3 quintos por las fronteras. Las fronteras no están visibilizadas en ninguno de los espacios estadísticos multilaterales, ni Banco Mundial, ni la Organización de Comercio. No podemos encontrar en ningún lugar que esté expresada en términos logísticos el intercambio en las fronteras. Sí en dinero y a veces en toneladas, pero nunca en Teus, ni en camiones, ni en vagones, ni en contenedores, ¿sí? Es como que no existe, no está visto, pero hay un gran movimiento. Bien, fíjense esto. El 66% de la capacidad del camión está utilizado por el contenedor, el 33% no. Entonces, en países como Argentina, Brasil, todos los que tienen gran extensión de puertos adentro, el viaje de un contenedor no es redituable. Conviene desconsolidar en origen, en el puerto, o consolidar en el puerto. Entonces esto dificulta la logística, ¿sí? Entonces, una de las razones fundamentales que muestra que hay por lo menos una duda en esto, el viaje de un contenedor en un ferrocarril, en un vagón o en un camión, no resulta productivo. Bien, ¿cómo es el mapa? El 93% del PBI de América tiene 53 pies. De ese 53 pies, si miramos estas fotos, es mayoría, no, es absolutamente terrestre. Camión y ferrocarril, ¿sí? Muchísimo del camión. Eso es el 26% del PBI global. Si sumamos a China, que acaba de empezar a recibir regularmente esos 53 pies de FedEx y ha recibido bastantes de otros, ¿no? Como Schneider, Amazon, J.B. Hunt y compañía, podemos decir que el 48% del PBI global tiene relación con el 53 pies. Entonces acá cabe una pregunta muy soberbia. ¿Puede el otro 52% del mundo, 7% de América, seguir sin el 53 pies? Quizás no. Así que creo que tenemos una tarea por delante. El contenedor de 40 pies de la naviera atiende al 90% del mercado de cargas generales oceánicas. El contenedor de 53 pies es el que podrá satisfacer al mercado terrestre, que según el país o región es de 5 a 30 veces más grande. ¿Está? Entonces, el mercado por atender con el modelo de negocio del contenedor terrestre, que además puede ser de 53 pies, es largamente superior. ¿Por qué? Porque el de 40 no alcanzó a atender nunca al comercio interior de los países y tampoco al regional. No nos pudimos contenerizar por la burocracia de ese contenedor internacional y por el tamaño ineficiente frente a los camiones y vagones locales. Bien, ahora esta es parte de la pregunta que pasé hace 2 días. El contenedor ya es adulto, solo tenemos que dejarlo ir por el mundo, ¿sí? Produce escozor
al propietario, al que lo opera, cómo mi contenedor va a estar viajando lejos. Hoy viajan lejos, ¿sí? La pregunta es, ¿vamos a tenerlo depositado 420 días en un país hasta que vuelva, o 30 días en una provincia hasta que vuelva? ¿O vamos a facturar día a día porque alguien lo lleva? Es interesante analizar cómo sucedió el proceso de los vagones de terceros en la década del 40, el 50 en Estados Unidos, que llevó a un mercado de vagones en el cual el año pasado el 73% no eran propiedad del ferrocarril. ¿Sí? Bien, tenemos que pensar en esa experiencia y aplicarla al contenedor. El contenedor tiene que viajar, especialmente llevar negocios. Si el contenedor está parado, no puede volver, el problema no es del vacío, sino del modelo de negocio. Bien, ya sabemos que todo nos lleva a que 3 contenedores de 40 en volumen son 2 contenedores de 53 pies. Que los puertos de nuestros países lo puedan comprender, empezaríamos quizás a sembrar la semilla en el que desde el punto en que pueden tener más negocios ahí, por esa cuestión de conciliación y desconsolidación, y por el otro lado en la carretera se bajan los costos al venir con 53 pies, quizás es una de las puntas por las que tenemos que arrancar para motivar hacia el cambio. Experiencia hay, Estados Unidos lo hace, ahora también lo está haciendo México, no hay nada que inventar. Bien, no vamos a leer esta tabla, solamente decirles que comparando uno con el otro, hay ahorro de huella de carbono y de costos por todos lados, ¿sí? Hay menos tara expuesta por paleta. Ojo, un detalle que lleva siempre a la confusión. El 53 pies, cargado, a igual peso que un 40, sí, seguro que va a generar un poquito más de huella de carbono. Pero no importa lo que genera más de huella de carbono el contenedor, sino la unidad transportada, el negocio, la paleta. ¿Sí? ¿Cuánto rozamiento contra el aire, contra el asfalto, contra la vía, contra el agua genera más costos energéticos, más costos operativos, más costos en huella de carbono, la unidad que transporto? ¿Sí? El pallet, el negocio, la tonelada. ¿Sí? Entonces, cuando miramos la tonelada, esto empieza a cambiar. Lo vemos con el camión, con el camión, ahora con el tren. Con varios parámetros juntados, la relación entre un doble estiva de 53 pies en ferrocarril y un simple estiva de 40 pies es de 10 veces más productivo. ¿Sí? En términos generales, ahí es cantidad de ejes por paleta, tara por paleta, longitud del tren. Todos esos parámetros llevan a que definitivamente, con números muy groseros por su significado, 10 veces, obviamente nos tienen que llevar a empezar a entender, a ver, ¿de qué se trata todo esto del 53 pies? ¿De qué se trata esto del intermodal? ¿De qué se trata el que los modos no compitan y compitan los negocios? Acá en el ferrocarril, lo mismo que les contaba, ¿sí? Llega a un 18% en promedio la mejora, ¿sí? Es menos tránsito para más paletas, menos ejes para más paletas, menos largo para más paletas. En términos operativos está eso que les decía, un tren en marcha en Europa necesita 3 vías para hacer lo mismo en el mismo tiempo que un tren en Estados Unidos, ¿sí? Con doble estiva de 53 pies. Acá la tenemos, esa parte del contraste, ahí está contrastado contra 100 km por hora para un tren de 1000 metros, tanto el modelo de Estados Unidos como el europeo. Contrastados igual a igual, necesita ese triple de vías. ¿Sí? Bien, el problema no son los costos de la implementación, sino los perjuicios de no hacerlo. Varios de ustedes mencionaron el tema de alturas de los puentes en la carretera, el formato de los semis. En nuestro país, la autoridad ferroviaria negó 2 veces por escrito la normativa de doble altura de contenedor, mientras que la autoridad vial dijo, sí, yo quiero hacer los puentes más altos para que el ferrocarril pase, pero si la autoridad ferroviaria no quiere, no puedo gastar más dinero. Bien, el problema no es
la curva de una ruta, la rotonda, la altura de un puente para la ruta o por el ferrocarril. El problema es la economía. Todo lo que está afectando, el que alguien no baje el asfalto o no suba un puente o haga nuevas obras de pequeña dimensión europea, no genera costos económicos a largo plazo. ¿Sí? Entonces, cuando en nuestros países dicen no, el 50, o en las carreteras de México o en cualquier lado dicen no, el 53 pies no puede circular por aquí. No, señores, veamos dónde puede circular y empiecen a resolver los problemas. Porque el problema no es para un camión de una empresa privada o para el vagón de una empresa privada, sino que es para la comunidad entera que no puede reducir la huella de carbono y no puede aumentar la productividad. Bien, siempre que voy a dar una charla sobre el tema intermodal muestro esta foto, tomada de un video de un aficionado de algún lugar de Estados Unidos. Ahí está el título del video. Son dos trenes simultáneos a la misma velocidad entrando con 125 vagones cada uno, creo, si mal no recuerdo. Y siempre lo cuento como que están pasando 300 camiones, ¿sí? Entonces, inmediatamente dicen, ah, claro, el ferrocarril representa el camión. No, lo que van arriba de este tren son todos negocios de camiones, ¿sí? Yo lo que veo ahí son todos negocios de camiones. Y quizás con una lupa, el 73%, según estadísticas, de los vagones que van abajo también son negocios o de camiones o de inversores, no ferroviarios. Entonces, ver la foto y empezar a entenderla, tratar de comprender hasta su historia de por qué esa foto está ahí, nos va a permitir contagiar el intermodal al mundo. Arranquemos por América del Sur y Central. Bien, multimodal e intermodal. Si se aflojan todos, si se ponen imparciales en lo que puedan y se ponen a leer, escuchar videos, textos de todo el mundo, es difícil que encuentren a alguien que explique la diferencia de la misma forma. Y al neófito que no sabe nada de logística, es probable que les diga, pero me estás hablando de lo mismo. Bien, multimodal es una cuestión técnica o documental, podríamos decir. E intermodal es una cultura, una forma de hacerlo. Y de ahí surge todo lo otro, una economía de transporte intermodal. Bien, un detalle en base a la crisis de los últimos años, de los últimos 2 años. En multimodal, en ese mundo multimodal, para muchos es normal que un buque no recale, que un capitán diga, no tengo que subir esa carga, cuando ya todo estaba previsto. Mientras que en el mundo intermodal que pudimos indagar a través de distintas personas y analizando lo que sucedió, en ese mundo intermodal de Estados Unidos, contagiado a México y Canadá, hasta donde vemos, a nadie se le ocurría decirle, mira, la tarifa te la aumento desde hoy el 15%. No dije el 25 veces, dije el 15%. No encaja. ¿Por qué no encaja? Porque llevan 70, 80 años tratando de encajar para crecer y compitiendo, pero saben que tienen que crecer encontrando puntos comunes, como es el ferrocarril, como debería ser el barco y pareciera que no lo es. Entonces, intermodal fundamentalmente es otra forma de hacerlo. Además es técnica, ¿sí? Y además es documental, y además todo lo otro. Entonces, comprender esto, quizás podemos llegar a comprender que en ese juego también puede ser intermodal un vagón que una empresa cargó con minerales, el vagón es de otra empresa, el ferrocarril es otro y el que hizo la operación logística es un tercero. La forma de hacerlo, el juego, es el mismo que permite que ese contenedor de 53 tenga todo lo que tiene atrás y siga creciendo cada vez más eficiente. Bien, voy a cerrar. Ahora que hemos charlado de todo esto, vamos hacia el sur. Es la invitación desde AIMAS y todos los que ya se han sumado a las organizaciones y demás actores. Entendemos que hace falta generar unas primeras alianzas norte-sur entre empresas de México, Canadá, Estados Unidos, con los de aquí, con los que sean más avesados, que se atrevan, patrocinarse unos a los otros para poder
arrancar el esfuerzo, que primero va a ser demostrativo, en Argentina, en Perú, en Uruguay, a donde pueda arrancar, ¿sí? Y tenemos que poder entender que la primera era de ese contenedor en el mundo intermodal arrancó en el 56, la estandarización en el 70, que es la segunda. A partir de la Internet que empezó a reemplazar al Telex, primero con los datos, luego con la red, fue la tercera. Entonces, la cuarta es la Stagger Act, más el 53 pies. Es una cuarta era del intermodal que se afianza entre el 80 y el 2000, y ahí arranca. La quinta sería la continentalización del modelo y que llegue al mundo, ¿sí? Entonces, ese es el desafío, es un desafío que tiene que arrancar con los primeros que se atrevan, siempre es así, ¿sí? Siempre todo está hecho y dicho, pero la historia nos muestra de que siempre hay algo más por hacer. En este caso, no hay nada que probar. En América del Norte está funcionando. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. La verdad es que súper buena reflexión. Muy, muy, muy interesante todo desde que nació el contenedor y por eso es que iniciamos esta conversación principal cuando decíamos sobre el taller. Creo que esta era una parte muy interesante, ¿no? ¿Por qué la caja? ¿Por qué de 40 a 53? ¿Por qué no puede ser estándar para todo el mundo, ¿no? Una sola caja de un solo tamaño. La verdad es que creo que sería un mundo más sencillo. Las configuraciones de carga, todo sería más fácil. Pues bueno, no sé si tenemos algo en el chat de preguntas o respuestas a través de nuestros socios. Tenemos conectado un buen foro. No sé si no hay preguntas o respuestas en este caso. Pero bueno, parece que no, Jorge. La verdad es que creo que bastante explícito. Muchas gracias por toda la historia del contenedor que no la teníamos clara. Nada más decimos el padre del contenedor. Se creó en el 26 de abril en 1956, pero no teníamos como claro todo en Estados Unidos cómo ha funcionado y por qué se ha venido dando. Para mí, la verdad es que creo que es un contenido bastante interesante entender nuestras raíces y por qué es así el contenedor. Pues sin más preámbulo, Jorge, creo que con eso terminaríamos las presentaciones del día de hoy. Muchas gracias. La agenda, bueno, solo hay comentarios, te mandan muchas felicitaciones por la exposición. Nosotros vamos a terminar el día de hoy, pues nuestra agenda un poquito más temprano al parecer. Con esto vamos a cerrar los talleres, vamos a terminar con la cápsula de Emily. Y pues bueno, nada más si nos dan 2 minutos, en lo que 3 minutos, por favor. Perdóname, sí hay una preguntita por acá. Ya empezaron las preguntas, Jorge. Ya decía yo. Bueno, nos dicen, Ana Torres de APL Logistics te manda muchas felicitaciones y nos dice que lo mismo pienso, Ana, mucho que reflexionar. Luis Felipe, ¿qué extensión de vía y si hay terminales intermodales en Argentina? Bien, se lo voy a responder para que se quede tranquilo. Teníamos 47.000 kilómetros, gracias a todo el concepto de racionalización, de hacer menos para tener más, estamos al borde de reducir de 17.000 a 11.000 kilómetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cree que el ferrocarril es para graneles, el camión no es un cliente, no lo ven como cliente, los barcos tampoco lo ven como cliente para el cabotaje, ¿sí? Entonces es un ferrocarril subsidiado que vive, la caja no le da, entonces toma del Estado, no tiene por qué ser operativamente eficiente, es dramático, pero al revés, no todo está tan mal técnicamente, hay suficiente cantidad de partners interesados, ¿sí? Las empresas de camiones, las pymes, y los números dan como para que pueda evolucionar. Entonces, claro, la respuesta es esta. Se puede crecer a 300 centros de transferencia en muy corto plazo, pero de diferente tamaño, para que esto pueda empezar a evolucionar, las cuentas puedan dar, y además se pueda recuperar por lo menos hasta 22.000 kilómetros de vías, ¿sí? No obstante, esto se repite en otros países, porque el ferrocarril se mira a sí mismo, el camión los trata de mirar
se aburre y sigue haciéndolo solo porque ni el barco, ni el tren, y a veces ni el avión le llevan el apunte, ¿está bien? Entonces, posibilidades hay, muchísimas, la red con lo que hay, los 17.000 que están en vigencia, hay mucho por hacer, y oportunidades de negocios basadas en el camión, hay grandes posibilidades. Y no miremos Argentina, miremos Brasil, Uruguay, Chile y Perú, que hay mucho por hacer. Pues sí, de hecho es que ustedes miran esta parte del intermodal que existe entre Canadá, Estados Unidos y México como un ejemplo para poder llevarlo, trasladarlo hacia Argentina, Chile, Perú, bueno, hasta Colombia quizá, ¿no? Sí, sí, todo. Hay un detalle. O hasta Centroamérica. Hay una foto, exacto, no, de punta a punta, por eso siempre decimos Tierra del Fuego, Alaska, ¿sí? Cuando empecé el camino antes que existiera IMAS, le pedí a un amigo ferroviario unas fotos que tomó en Estados Unidos en el año 16, para usarlas en publicaciones. Y me dice, pero Jorge, te interpreto todo, pero es otro tamaño, son otras dimensiones, negocios muy grandes. Y le dije, Fede, es otro Fede, no el Fede Weinhold, uno ve lo que le enseñan, ¿sí? Él vio grandes trenes de grandes negocios, y yo le estaba pidiendo las fotos porque eran grandes trenes consolidados en que había múltiples colores de empresas con negocios de todos lados que iban con cualquier tipo de carga. La foto era la misma, pero los dos veíamos algo distinto. Entonces, cuando vemos Estados Unidos, podemos asustarnos y decir, lo hacen porque tienen plata. Frank Richter, que es a quien va mi homenaje permanentemente, es uno de los padres del intermodalismo de Estados Unidos, un día me dijo en los años 90, no lo hacemos porque tenemos dinero, lo hacemos para ahorrarlo. Una diferencia sustancial. Entonces, imagínense esto. Vamos todos juntos, los que estamos en este foro, nos sentamos en España, con la idea americana. Cuando digo americana, ya es porque estoy continentalizando, ¿está bien? Ajá. Y le decimos, muchachos, para llevar toda esta carga, necesito que mantengan 3 vías bajitas, con trenes cortos. Pero yo quiero llevarla ganando dinero, no con el subsidio de la Unión Europea. Necesito una sola vía alta, con trenes largos. Esa diferencia sustancial, bestial, ¿sí? Por lo menos debería ser una bandera de alerta para que alguien diga, ¿qué pasa? ¿No nos estaremos equivocando? ¿Qué me dijo un funcionario ferroviario español? El modelo Open Access de Europa lo inventaron algunos técnicos, se lo apropiaron los políticos, pero de ferroviario no tiene nada, ¿sí? Y se basa en que la Unión Europea siempre paga. No hay nadie que tenga que rendir cuentas. Sí, sí, el modelo en Europa no es un tren de carga, es pues de pasajeros y es subsidiado además, no justifica un pase, un ticket pagado, no justifica lo que cuesta el ferrocarril tal cual. Para es nada. Subsidiado y no es carga, es de pasajeros. Pero nos pasa en todos lados en el cual, si no aterrizamos que la logística y la movilidad son para atender al territorio económico, jamás vamos a pensar la política de logística y de movilidad con un sentido económico. A veces la saco porque me sale caro y a veces la pongo porque le pongo dinero. No, tiene que funcionar un número, aunque sea subsidiado, tiene que tener una lógica ese número. Y eso es lo que hace que en nuestros países se tomen malas decisiones. En Estados Unidos se tomaron malas decisiones durante años en esto, tanto libre mercado como subsidiado, hasta que por fin encontraron el cómo, y llevaron muchos golpes hasta lograrlo. No fue magia, ¿está bien? Pues ojalá vamos contigo para que se dé en esta parte del continente, no solo Brasil que es un país en el que
el modelo de transporte es a seguir. El modelo de transporte, mucho del transporte de pasajeros en México es copiado de Brasil, por ejemplo. No le han dado el auge al ferroviario. El transporte que funciona hoy acá llamado Metrobús, son copias de transporte brasileño, ¿no? El camión incluso habla de las dos puertas. La verdad es que ellos hacen bastantes modelos interesantes en el transporte de pasajeros y en México se copia, podrían también hacerlo para la carga. Ojalá Bueno, sí. Vamos contigo. hay una manera de llevar carga en forma rápida en ferrocarril y que ya está inventada, solo que no la utilizamos. No todas las cargas necesitan ir tan rápido, pero algunas solo irían si van rápido. Para eso están los trenes mixtos. Trenes de pasajeros, como tenía Amtrak hasta hace 8 años, trenes de pasajeros que también lleven carga acelerada, a gran valor, no pagando igual que un camión o un vagón. ¿Sí? Muchas de las respuestas ya están inventadas, solo hay que utilizarlas. Algo se plantea en México acá con el Tren Maya. Pero bueno, nos pregunta Luis Felipe, ahora contesto tu pregunta, Carlos Alfaro. Dice Luis Felipe, otra duda, si entendí bien, el ferrocarril en Argentina es una empresa estatal aún. Sí, nunca dejó, desde 1948 nunca dejó de ser estatal, tuvo concesionarios, ¿sí? Los concesionarios en realidad fueron dueños de carga que atendieron su negocio. Sí. No hicieron logística, solo atendieron su negocio. Entonces, exprimieron la infraestructura, no hicieron un solo kilómetro de vía nuevo, salvo que se los hiciera el Estado. Entonces, no tienen un concepto de rentabilidad, solo un concepto de uso. Entonces, fueron privados en concesión, sin objetivos económicos de hacia dónde tenían que ir, ¿sí? Y en el Estado, la peor de las partes es que se llama Ferrocarriles Argentinos, en plural, ¿sí? En vez de ser Ferrocarril Argentino, ¿sí? Con una sola idea. Bueno, cada región, aunque son 6 empresas estatales distintas, puestas en una misma oficina, una tiene el personal, otro los museos, otra el tren de pasajeros, otra el tren de carga, otra la infraestructura. Es muy... no resiste el análisis de ninguna academia, les puedo asegurar. Bueno, nos vamos a la última pregunta de Carlos Alfaro. Nos dice, ¿qué beneficios trajo el transporte intermodal ante la crisis de contenedores en el mundo? Bien, creo que lo han explicado antes cuando alguno dijo de los contenedores de 53 pies arriba de los barcos, ¿sí? Y yo lo dije hace un ratito, todavía no hay un beneficio que alguien pueda decir contable de impacto. Lo único importante es que empezó a suceder, ¿sí? Entonces, si podemos entender que el intermodalismo es lo que hacen que le llaman multimodal, pero que le falta el cumplimiento y el compromiso de los jugadores para que todo llegue en tiempo de horario y al precio justo, te diría que lo que le está faltando al mundo multimodal es que se intermodalice. Para todos. Pues creo que con eso termino todas las preguntas, mi querido Jorge. Pues ahora sí, vamos a avanzar con nuestra conclusión ya casi del programa. Son 11:44, nos vemos por favor en 3 minutos, nada más vamos a pasar unas cápsulas de nuestros patrocinadores y nos vemos en 3 minutos para cerrar con la cápsula de Emily. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 3 minutos más. Gracias.